A pesar de los esfuerzos de propaganda del Gobierno de España y del Gobierno de Aragón, la realidad económica de nuestro país y de Aragón es tozuda y ni vamos a salir más fuertes ni tenemos un crecimiento robusto, como decía Pedro Sánchez en el mes de enero. Y lo peor de todo es que ustedes, la izquierda, sí, está dejando atrás a muchas personas, a muchas familias, a muchos autónomos y a muchos pequeños empresarios. Es necesaria una estrategia de equilibrio, de contención del gasto, de apoyo a los sectores estratégicos y de racionalización fiscal. No solo hay que rebajar el impuesto sobre la renta en el tramo autonómico a las familias que acojan niños ucranianos, también a todas esas familias que no pueden acogerlos porque escasamente pueden mantener a sus hijos con la situación que estamos viviendo. Pedimos también la bonificación del 99% del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para la compra de vivienda habitual, con el objetivo de ayudar al acceso de la primera vivienda a la población en general y a los jóvenes en particular. También anuncian bonificaciones para donaciones en Ucrania. Hagan el favor también de aplicarlo. Les decía esta mañana la señora Vaquero, los ucranianos son aragoneses. Hagan el favor de aplicárselo a los aragoneses. La revisión y supresión de todas aquellas tasas y otros ingresos tributarios que suponen trabas administrativas, pero cuyo poder recaudatorio es mínimo. Y, en segundo lugar, instar al Gobierno de España a reducir las cotizaciones sociales para jóvenes y parados de larga duración, con el objetivo de incentivar la contratación de dos colectivos cuya tasa de paro ya es realmente inaceptable, a bonificar el 50% del impuesto de sociedades a las empresas que se establezcan en municipios de menos de 5.000 habitantes y a la supresión definitiva de los impuestos de patrimonio y sucesiones y donaciones. Votos a favor 30, en contra 34, decae dicha iniciativa. Veo que no les gustan las iniciativas que hablan de racionalización del gasto público y de impuestos, y bajar impuestos. Lamento decirles que van a seguir escuchándolas pleno tras pleno y comisión tras comisión, con la que está cayendo y el Gobierno de Aragón de brazos cruzados todos los días.